Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de noticias aquí en las pantallas de nuestro Canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Estamos muy contentos en esta edición por el tema de los Panamericanos y el gran desenlace que ha tenido particularmente en La Laguna, acá en San Pedro de la Paz, la actuación de nuestros remeros y nuestras remeras, con muchas medallas de oro sin duda, un ejemplo a seguir en el deporte, entre otras muchas materias. Está acompañándonos en la apertura de nuestro noticiero en esta oportunidad el abogado constitucionalista Luis Guerrero Soto, a quien saludamos, le damos las gracias por su tiempo para poder conversar con nuestros televidentes acerca de temas de actualidad y formarnos una opinión, ¿no es cierto? ¿Cómo está, Luis? Gracias por venir. Muy buenas tardes, Mario Alejandro. Aquí estamos nuevamente en el programa, así que con hartas ganas de ir conversando algunos temitas de la actualidad y de la contingencia local y no tan local. Exacto. Luis, partamos por lo nacional. Se está a puertas de la entrega del texto constitucional. Me imagino que hay gran interés por saber qué viene, a pesar de que ya se han adelantado algunas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, el texto se debería entregar el 7 de noviembre, que es la fecha límite que tienen esta comisión mixta y el Consejo Constitucional para poder presentar el texto definitivo a ser aprobado o rechazado. Estamos esperando a ver qué es lo que se entrega definitivamente como texto. Hoy día podemos ver algunas cosas que han salido en la prensa y que la gente lo ha podido ir viendo, que se han ido aprobando en la comisión mixta y algunas todavía están indefinidas. Yo creo que lo que más llama la atención hoy día y que ha dado harto de qué hablar ha sido este tema de la reelección ilimitada de alcaldes y concejales que se está constitucionalizando en estos momentos. ¿Qué significaría esto a grandes rasgos, Luis? A grandes rasgos significa que un alcalde o un concejal podría ser alcalde o concejal justamente unos 20, 30, 40, 50 años si quiere, o sea, no tendría ningún límite al momento de ser elegido. Entonces, yo creo que eso es un peligro, desde mi punto de vista, yo creo que eso es un peligro porque creo que uno de los pilares de una democracia sana es la alternancia en el poder. Entonces, cuando facilitamos que estas cosas se constitucionalicen, el problema va a ser que el día de mañana ninguna ley va a poder modificar esto. Ninguna ley, porque cualquier ley que trate de modificar esta reelección ilimitada va a ser declarada inmediatamente inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no se va a poder poner ningún límite a la reelección de estos alcaldes y concejales. Ese es un punto a considerar, ¿no es cierto? Dentro de otras materias que han trascendido también, que te han llamado la atención a lo mejor. Sí, sí, sí. Esta es como la que más me llama la Sí, atención, lo que claro. decía, porque en el fondo, con el clientelismo y el patronazgo político, un alcalde podría estar fácil 20, 30 años en el poder. Y hay Y sí, algunos que sí, ¿no? Hay ejemplos. hay ejemplos justamente antes de que saliera esta ley de limitar las reelecciones, justamente hubo alcaldes que estaban desde la vuelta a la democracia Claro. de alcaldes, desde el año 92, que fueron cuando asumieron los primeros alcaldes en democracia. Entonces, tenemos este ejemplo justamente de que se estaban perpetuando en el poder ciertas figuras. Entonces, yo creo que eso es bastante grave para una democracia sana. Bien. Y hay Eh, otros sí, puntos, que todavía hay algunos temas que no están cerrados, ¿sí? Claro, yo tengo entendido que el tema de las contribuciones, ahí se va a eximir el pago de contribución a la primera propiedad, pero yo quiero esperar el 7 de noviembre cuando se entregue el texto definitivo para poder ver en cuál va a ser realmente la letra chica o no la letra chica de esa cláusula, digámoslo, en la Constitución. ¿Por qué es importante al juicio, abogado? Yo quiero ver cómo va a quedar definido bien eso de las contribuciones, porque se puede prestar para evasión de impuestos en algunos casos, si es que va a ser sin límite, por ejemplo, a la persona. Yo podría crear personas jurídicas, ¿no es cierto?, distintas de mí y poder traspasarle las propiedades, por ejemplo, y que se vaya evadiendo de cierta forma el pago de contribuciones, porque hoy día las contribuciones grava a la propiedad, independiente del dueño. Entonces, quiero ir viendo más o menos cómo se va a ir configurando cuando esté el texto definitivo del tema del pago de contribuciones. Esta votación del 17 de diciembre tiene alcances ilimitados, insospechados, ¿ah? Porque todavía no se advierte si es a favor o en contra, que es otra materia, ¿no es cierto?, de votación. Pero, ¿qué significa instalar una nueva constitución en un país, abogado? La Constitución, como lo dijimos la otra vez, es el pacto social, jurídico, político, económico más importante que tiene una sociedad. O sea, ahí es donde la sociedad se fija todo el marco, el paraguas institucional bajo el cual se va a regir y bajo el cual se va a jugar, ¿no es cierto? Ahí se fijan todas las reglas en el cual la sociedad o una comunidad política se va a desarrollar. Por lo tanto, es muy importante
digámoslo así, es como el rayado de cancha, para que se entienda, en el cual vamos a jugar. Entonces es muy importante saber qué es lo que estamos aceptando o qué es lo que estamos rechazando. A propósito de lo mismo, ¿qué pasa si no se aprueba esta nueva constitución? Se mantiene la que hay vigente, ¿no? Ese es el sistema, entiendo. Exacto, lo que yo he escuchado y lo que tengo entendido, que desde el oficialismo y desde la oposición al menos no hay un pacto para hacer nuevamente un proceso constituyente, y tengo entendido también que el presidente de hecho hace poco dijo que él no iba a insistir en un nuevo proceso constituyente al menos durante su mandato, por lo tanto de rechazarse sigue vigente la Constitución de 1980. ¿Esto significa que esa constitución o la que venga, si la nueva o la que va a quedar, es intocable? ¿No se pueden hacer algunos matices, algunas consideraciones? Entiendo que sí se han hecho. Claro, por ejemplo, en la Constitución de 1980 se puede modificar la Constitución a través de lo que se llama el poder constituyente derivado, que es en este caso el Congreso, ¿ya? Y ahí hay distintos quórum dependiendo de las materias que se quieran modificar dentro de la Constitución. Algunos exigen unos quórum más altos, otras materias exigen quórum más bajos. Pero la nueva Constitución, hasta el momento, había un mecanismo bien difícil de modificarlo. Entonces quiero ver cómo va a quedar el 7 de noviembre en definitiva el texto que van a presentar para la modificación de la nueva Constitución. Abogado, usted recomienda, por cierto, que el 7 de noviembre, cuando ya se haga pública total, la gente la considere, la lee, la analice, la comparta, ¿no es cierto? Porque no hay que votar con los ojos cerrados. No, yo sí, siempre digo, uno tiene que leer, informarse, preguntarle a gente que sepa en la materia, porque en el fondo este es un pacto súper importante el que vamos a aprobar o rechazar, independiente de la postura que uno quiera tomar. Pero siempre lo importante es leer y votar informado, porque esto nos va a regir, no por un año, no por 2 años, esto va a regir, ojalá para siempre, lo que siga. Y si se pudiera ir modificando, como lo que hablábamos en Estados Unidos, que permiten las enmiendas, yo creo que sería lo ideal, porque la gente, a través de la generación, a través de los años, va cambiando, va modificando su manera de pensar, y las sociedades son distintas. O sea, el Chile de hoy día no es el Chile de hace 100 años, por ejemplo. Entonces, eso le quería consultar. ¿Qué referencias tiene, abogado, de constituciones de otros países, tanto a nivel latinoamericano, europeo? Yo no sé si se van modificando cada cierto tiempo, se mantiene cierta estructura y algunos matices. Sí, la de Estados Unidos hasta el día de hoy es la más duradera, ¿ya? Ellos, cuando se independizan en 1776, ellos ahí, los padres fundadores de la patria, hacen esta constitución, y desde ahí en adelante ellos nunca han tenido un quiebre institucional, ningún quiebre constitucional, no hablemos de revoluciones, golpe de Estado, nada. Entonces ellos siempre se han mantenido con su misma constitución desde el momento de su independencia. Por lo tanto, ellos lo que tienen sí es esa flexibilidad que les permite las enmiendas a la Constitución. Cosa que acá es muy difícil. Entonces, cuando uno le pone una camisa de fuerza, digámoslo así, a las constituciones, eso en algún momento termina provocando un quiebre institucional, constitucional, ¿no es cierto? Ya sea a través de una rebelión, una revolución, un golpe de Estado, o algún mecanismo que busca en el fondo quebrar esta camisa de fuerza. Por eso es importante de repente darle flexibilidad a las constituciones, porque es muy probable y de seguro en 30, 40 años más el Chile de ese entonces no va a ser el Chile de ahora, y quizás van a querer regirse por otras normas, y tienen derecho porque van a ser otra generación. Luis, en otras materias, bueno, usted que es un hombre que lee mucho, se documenta, se ilustra acerca de lo que está pasando en el mundo, le quisiera plantear algunos temas. Uno que es muy doloroso, que dice relación con los bombardeos que van y vienen de Israel a la Franja de Gaza, la persecución a Hamas, etcétera, 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 que ya algunos medios internacionales califican como una matanza horrible. Lo es, por cierto. Hay más de 6.000 personas, se dice, que estarían muertas, hay otros rehenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese conflicto sabemos cómo empezó, ¿sí? Pero no sabemos a dónde va. Claro, efectivamente, no sabemos dónde va a terminar. Yo creo que en un conflicto nunca hay ganadores y perdedores. Yo creo que son todos perdedores en un conflicto. Yo creo que aquí nadie gana. Lamentablemente este conflicto viene desde tiempos pero inmemoriales. Algunos quieren remontarse después de la Segunda Guerra Mundial, algunos quieren remontarse incluso de cuando los judíos fueron desterrados por el Imperio Romano. Entonces entramos ahí en una línea bien difusa en el tiempo, en donde cada uno quiere fijar
una posición dentro de la línea del tiempo, pero yo creo que en el fondo la guerra no le sirve a nadie y como dices tú, Mario Alejandro, en el fondo los que más sufren las consecuencias de la guerra siempre es gente inocente, que en el fondo no son los que toman las decisiones ni son los que están enfrentando las consecuencias de la guerra. Por lo tanto, yo creo que siempre en una guerra solamente tenemos perdedores. Claro, fíjate que bueno, ha tratado de intervenir Naciones Unidas. Hoy día llegó el presidente Macron de Francia a tratar de reunirse para establecer, no sé si una tregua, un alto al fuego. Los grandes organismos de pronto da la sensación de que no funciona. No sé si hay voluntad, tampoco, no sé si hay gestión, pero ahí está el escenario, ¿ah? De muerte, de destrucción. Yo no sé, uno se pregunta, bueno, Naciones Unidas, bueno, Israel en este caso es socio de Naciones, en este caso de la OTAN, pero no participa activamente. No, no sé, ahí hay algo que imposibilita que se detenga esto. Es mayor, al parecer quienes tienen el poder, no sé, como que toman en una balanza y ven conveniencias o no conveniencias, muy ajeno, por cierto, al dolor humano pareciera, ¿no? Claro, sí, mira, lo que pasa con el tema del derecho internacional, que ahí es bien difuso un poco porque la gente a veces piensa que el derecho internacional, los organismos internacionales pueden imponer las decisiones a los países, a los estados, ¿no es cierto? Pero resulta que el derecho internacional carece de coerción, lo que se llama esto la coacción, Claro. que uno lo puede hacer ejecutar las decisiones o las resoluciones que tomen. Por lo tanto, los estados en el fondo son soberanos y claro, como dices tú, se adhieren a una organización y ellos pueden en cierta forma respetar o no respetar estos tratados, incluso pueden denunciar estos tratados y salirse de los tratados. Entonces no hay una coerción, digámoslo así, como un ejército global que pudiera intervenir de manera obligatoria en estos conflictos. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de Israel, que es una potencia que incluso es nuclear, es muy difícil de repente imponerle a la fuerza quizás ciertas decisiones, como quizás con países más chicos. Entonces ahí cuesta un poco más mediar y hay que buscar más que nada de repente como amigos de ambos estados o alguien que sea un Claro. intermediario válido entre ambos estados para poder llegar a una solución y a un acuerdo. Digamos que el derecho internacional existe, Existe, sí. pero otra cosa es que opere, ¿no es cierto? Claro, o sea, requiere un poco de voluntariedad de repente de los estados. Por ejemplo, cuando vemos que estos mismos tratados para el tema del cambio climático y las potencias, por ejemplo, como China, Estados Unidos, no lo firman y nadie puede ir a obligarlo a firmar. Y nosotros, los países chicos, a veces nos obligamos y firmamos y queremos cumplir con el derecho internacional. Pero claro, los países más grandes, nadie le va a ir a imponer, por ejemplo, una decisión a Estados Unidos. O sea, ¿qué país podría ir a imponerle a Estados Unidos que firme algo o que respete algo? De repente es muy difícil en ese sentido. Claro. Aunque pareciera de sentido común que hay que respetar el medio ambiente, que es básico, ¿no es cierto? Exacto, ¿Ah? así es. Ahí quedan entredicho eso. Vamos a Argentina. Dentro de este análisis has leído, has visto mucho, declaraciones que van y vienen. Hay una elección el 19 de noviembre en que se va a elegir definitivamente al presidente de Argentina. ¿Cómo adviertes, qué mirada tiene abogado frente a lo que acontece al otro lado de los Andes? Estuvimos súper pendientes el día domingo, que fueron las elecciones, ¿no es cierto? Porque claro, algunos aseguraban que no iba a haber segunda vuelta, así que no, era bien difuso el panorama para las elecciones de Argentina. Votó un 74% del padrón, que es una baja votación considerando que hay un voto obligatorio. Y justamente se impuso en esta primera vuelta Massa con casi un 37% y lo siguió Milei con un 30% aproximadamente, que son los cuales van a terminar pasando a la segunda vuelta, ya que Argentina exige que para que no haya segunda vuelta, uno de los candidatos debe haber sacado al menos 45% en primera vuelta o bien sobre 40%, pero sacándole más de 10 puntos de ventaja al segundo. En este caso no se dio ninguna de las dos condiciones, por lo tanto los dos van a ir a una segunda vuelta o balotaje, como se le llama en política. Esto es definitivo, lo del 19, el que saca un voto más es presidente, ¿no? Así es, ¿Sí? así es, sí. ¿Cómo tiene alguna opinión personal si, por ejemplo, que un exministro de Economía de pronto sea candidato, el otro del Partido Libertario apostando por lo suyo, es una sociedad polarizada en este sentido, con un destino incierto, porque siempre se asocia este tema con la economía, una inflación desbordada, ¿no es cierto?, con bonos que se multiplican para la gente, que
no sé, de pronto se advierte a través de los reportajes alguna inmovilidad de la gente frente a este sentido, porque está recibiendo plata y no les da como para interesarse mayormente en quién pueda dirigir el país mientras esto funcione. Está el caso de Perú. Entiendo que han pasado 5 presidentes, ¿no es cierto?, que incluso algunos en la cárcel y el país sigue funcionando igual. Claro. ¿No? Al parecer no es el centro neurálgico del país la presidencia de la República, uno lo advierte así, ¿no? Sí, efectivamente. ¿O será algo de que de este continente tiene yo creo que es de realismo mágico de García Márquez? ¿No? Sí, yo creo que desde este continente, Latinoamérica en general se caracteriza mucho por gobiernos populistas. Tiene muchos gobiernos populistas, todo Latinoamérica, no solamente aquí Argentina, ni Chile o Brasil. De hecho, yo creo que Chile es uno de los menos populistas dentro de Latinoamérica, porque si uno empieza a mirar a los vecinos, efectivamente hay mucho populismo, mucha ideología, polarizan mucho los países de repente, y eso crea justamente inestabilidad, va creando una desestabilización del país. Hoy día vemos a Argentina que de llegar a ser el granero del mundo, ¿no es cierto?, una de las primeras potencias casi del mundo, hoy día lo vemos con una inflación del 140%, más de un 40% pobreza, y uno efectivamente se pregunta lo que dices tú, Mario Alejandro, o sea, ¿dónde van a terminar? Porque como vemos hoy día este panorama, o sea, ya vemos las dos opciones, que son modelos totalmente opuestos, ¿no es cierto?, y decimos, chuta, ¿dónde van a terminar con esta polarización en la cual está hoy día el país? Y eso es difícil, o sea, de saber a dónde va a parar todo esto, ¿no? Porque una bola de nieve gigantesca. Así es. O un boomerang que puede transformarse en algo definitivo, no sé, peligroso también, ¿no es cierto? Así es, justamente. Al menos los argentinos respetan las reglas de la democracia, ¿no es cierto? O sea, cuando eligen un presidente lo dejan terminar el gobierno por muy mal que sea. Al contrario de Perú, por ejemplo, donde ahí ya literalmente ellos van deponiendo los presidentes, y uno ve una rotación constante de presidentes y cada vez como con más populismo. Entonces uno va viendo que esta vorágine no termina nunca. Al menos por último, Argentina en ese sentido logra respetar un poco las reglas de la democracia, que gane quien gane, se le respeta el periodo, el mandato. Claro. Lo que más llama la atención, al menos en el caso puntual de Perú, es que los presidentes han sido varios condenados a la cárcel, etcétera, pero el país sigue funcionando, el sistema sigue funcionando igual, independiente de quién esté a bordo, el capitán del buque. No deja de llamar la atención eso. Sí, sí. No deja de llamar la atención. No, sí, efectivamente eso llama mucho la atención porque justamente la desestabilización del sistema debería provocar quizá un caos mayor, pero como dices tú, el país sigue funcionando, el turismo sigue funcionando, o sea, el país sigue siendo atractivo para los inversionistas y no causa lo que debería causar en el fondo. Claro, que es un cambio radical. No, esto sigue. Exacto. En fin. Cuéntanos un poquito, Luis, dentro de tu actividad de abogado, para llegar a ser abogado, estar en alguna especialidad como constitucionalista, ¿qué tuviste que estudiar, ir escalando dentro de tu estudio universitario para llegar a ese grado? Para llegar a ser constitucionalista, o sea, lo último que yo hice, porque uno siempre va haciendo cursos, va haciendo pequeñas, participando en seminarios, en congresos, pero lo último que tuve que hacer como ya para consagrarme como constitucionalista, porque me gustaba mucho esta materia, me encanta, fue un máster en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia de España. Así que eso ya como que me consagró y como te contaba antes del programa, la semana pasada ya me confirmaron también que me incorporo como miembro dentro de la Asociación Chilena de Ciencia Política. ¿Qué significa eso? Que paso a ser parte de la Asociación Chilena de la Ciencia Política, en donde están los cientistas políticos, ¿no es cierto? Ya ahí hay personas con doctorado en ciencia política, con magíster, con máster. Y como mi especialización fue hacia ese lado con los diplomados y el máster, al postular, ellos revisan mis antecedentes, mis títulos, mis currículum, y la semana pasada ya me comunican que yo ya soy miembro oficial de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Por lo tanto, ahora tengo que ir en diciembre a Santiago, a la USACH, a exponer dentro del 14º Congreso Nacional de Ciencia Política. Y en noviembre ahora, en un par de días, tengo que ir a México a exponer en un congreso latinoamericano de ciencias sociales y gobierno. Así que, ¿qué materia va a exponer? Sería interesante saber cómo va ubicando materia. Por ejemplo, va a ir a México. ¿De qué va a ir a hablar un chileno, un lirquenino como tú, a México? Un lirquenino. Allá vamos a estar justamente un descendiente de pescadores y mineros. Vamos a ir allá a exponer sobre
La participación ciudadana en Latinoamérica, la crisis de la participación ciudadana en Latinoamérica. Ahí quizás podría venir un día a hablar mucho más en profundidad de eso, pero así como un resumen, como un resumen muy, muy corto. Si uno ve el voto obligatorio, por ejemplo, de todos los países en el mundo que tienen voto obligatorio, Latinoamérica tiene más de la mitad de esos países, y de hecho Sudamérica tiene más de un tercio, solamente Sudamérica, que somos 12 países. Dentro de los 12 países tenemos 8 países con voto obligatorio hoy día. O sea, estamos hablando del 67% de los países tienen voto. Es un juicio de acuerdo a lo que has estudiado, y ¿eso es bueno, eso es malo? ¿Cómo lo calificarías? Los países desarrollados, los países de la OCDE, a la cual nosotros pertenecemos, ellos están apuntando hacia el voto voluntario. O sea, la idea aquí es motivar a la gente y una democracia participativa. No tanto una democracia tan representativa como la nuestra, que en el fondo la gente solamente se limita a elegir un representante y después el representante sigue jugando solo de cierta forma. Ellos apuntan mucho más a una democracia participativa, el cual va creando una conexión entre el Estado y la ciudadanía permanente, lo que hace que la gente siempre se interese en participar, no solamente una participación electoral, sino que una participación generalizada. Pero cuando acá, por ejemplo, en la educación formal se eliminan ramos de hace años ya, como la educación cívica, no sé, economía, etcétera, es difícil interesar a la gente en seguir una línea, ¿no? Claro, Chile... Hay un formato ahí que como que no funciona. Claro, Chile ha apuntado justamente a esto que algunos le llaman la democracia chumpeteriana, por este Schumpeter que decía que la democracia consistía solamente en ir a votar, y ahí se terminaba la democracia. Entonces yo creo que Chile de repente ha apuntado mucho a eso, porque uno ve, por ejemplo, en otros países hay revocación popular, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, uno elige un senador que dura 8 años y uno a los 2, 3 años ve que lo está haciendo mal y que no representa realmente lo que él prometió que iba a hacer, ¿no es cierto? En el fondo no es el representante que dijo que iba a hacer. Hoy día en Chile no podemos hacer nada, tenemos que aguantar los 5 años que le quedan y no le podemos revocar el mandato, no podemos llamar a otra persona que ocupe ese puesto, y simplemente una vez que el representante ocupa un puesto, un escaño, ¿no es cierto?, es de él y él puede hacer lo que él quiera. O sea, ya ni siquiera tiene que rendirle cuenta a su electorado. Sin control. Sin control casi, o sea... Prácticamente. Exacto, prácticamente se podría decir sin control en el fondo, político. Claro, y eso, no sé, no va a decir que es peligroso, pero igual como que no encaja mucho, pero son las reglas del juego, ¿no es cierto? Así es. A ver, alguna vez se trató en la convención, no sé si esta o la anterior, de bajar los años de ejercicio parlamentario también, pero quedó ahí flotando. Quedó ahí, claro. Así que por eso voy a ir a tratar ese tema ahora a México. Quizá a la vuelta podríamos hacer un programa ahí, más o menos contar sobre el tema de la crisis de la participación ciudadana en Latinoamérica, que es bien grave. En el fondo, aquí se termina obligando a la gente a votar para que pueda votar, porque si no la gente no va. De hecho, uno ve elecciones donde había 40% del electorado que iba, o sea, la representatividad cada vez iba perdiendo más legitimidad. Y frente a eso, el legislador, en vez de potenciar la participación, lo que hace es obligar al electorado a votar. Aunque no esté motivado a votar, pero lo obligan a votar. Eso, a tu juicio, Luis, desautoriza un poco a la autoridad, porque con un rango de representación tan pequeño, tiene mucho poder en algunos casos, no sé, uno dirá indolencia de la gente que no quiere participar, pero tal como decía la palabra, creo que es la lógica, escasa representatividad, pero toma decisiones. Claro. Y ahí hay un giro, ¿no? Ahí hay un giro, justamente. Claro. De hecho, uno ve las cifras, la última elección que tuvimos acá, que fue con voto obligatorio, ¿no es cierto? Si uno suma la cantidad de abstención, más los nulos, más los blancos, tenemos un tercio de la población que no se manifestó por nada. Claro. Entonces, incluso obligado, la gente sigue en el fondo no manifestándose. Entonces, ahí uno se hace la pregunta, ¿qué tan importante es obtener el voto de alguien que no está motivado a votar? Claro. Entonces, son preguntas que uno se va haciendo en el tema de la participación ciudadana. Y en ese sentido, así, grosso modo, un par de líneas, Luis, ¿qué le vas a decir a los mexicanos ahí en el auditorio acerca de, voy a preguntar de la realidad de Chile? Claro, efectivamente, ahí le voy a ir mostrando un poco la evolución que tuvo el sistema chileno, ¿no es cierto? Porque nosotros pasamos de una inscripción voluntaria con voto obligatorio que teníamos a la vuelta de la democracia. ¿Se acuerda que uno se iba a inscribir voluntariamente, pero una vez que se inscribía, uno quedaba obligado a votar?
Después de eso pasamos a una inscripción automática con voto voluntario y hoy día tenemos una inscripción automática con voto obligatorio. Esto es como primera vez que en Chile se implementa este mecanismo. Entonces vamos a ir haciendo ahí un grosso modo un poco la importancia de la evolución, cómo se fue dando de la elección acá en Chile, cómo pasamos de un voto que era en el fondo un privilegio primero, antiguamente, ¿no es cierto?, con el voto censitario, el voto capacitario, en donde ciertas personas podían votar y otras no. Luego pasamos a tenerlo como un derecho fundamental con el voto voluntario y hoy día ya pasa a ser una carga pública. O sea, hoy día es como lo mismo que pagar impuestos. Uno no puede elegir si paga o no paga impuestos. O sea, es una carga pública hoy día el voto, ya no es un derecho a votar. ¿Qué pasa si como ciudadanos no nos sensibilizamos frente a esta situación y dejamos que siga corriendo el agua? ¿A dónde puede terminar una sociedad así, abogado? No Eso, necesariamente la chilena, sino que a nivel universal. exacto, eso es justamente lo que hay que ver, porque como hablábamos, Latinoamérica comparte muchos rasgos similares comparte Latinoamérica, y ahí es donde asustan muchas veces los temas de los populismos que en el fondo pueden, con voto obligatorio, se puede retroceder mucho en materia democrática a veces, y hay que ir viendo cómo se va desarrollando esto en el tiempo. Hoy día no podemos hacer así como un estudio muy detallado porque recién llevamos un par de elecciones nomás con voto obligatorio. Entonces, cuando ya tengamos varias elecciones, vamos a ir viendo más o menos cómo se va comportando el electorado chileno frente a esta nueva inscripción automática y voto obligatorio. Abogado, nos gustaría, bueno, ya en la parte final de esta conversación, que se dirija a la gente y le diga lo importante que es ilustrarse el 7 de noviembre en adelante y hasta el 17 de diciembre para poder cerciorarse de lo que trae el texto nuevo de la Constitución, los alcances que pueda tener, los pros y contras, ¿no es cierto?, que analizar y debatirlo también, porque sería de mucho interés cívico ciudadano. Claro. Efectivamente, Mario Alejandro, o sea, la gente acá no puede tomar esto a la ligera. Yo creo que uno no puede pensar, independiente de la postura que uno tenga, ya sea de apruebo o rechazo, la gente tiene que informarse, tiene que estar realmente convencida de lo que va a aceptar, porque esto es como cuando uno firma un contrato. Pero esto es un contrato social, de la sociedad completa, digamos. Así, pero cuando uno firma un contrato, uno no firma el contrato sin leerlo, yo creo. O sea, hay personas que lo hacen, pero no es lo que se debería hacer. Yo creo que uno antes de firmar un contrato, efectivamente uno tiene que interiorizarse, leerlo, volver a leerlo. Si uno no entiende algo, preguntarle a alguien que entienda sobre la materia, que lo asesore y estar realmente convencido de lo que va a aceptar, porque esto no es una ley cualquiera, es la Constitución, es el marco institucional, el paraguas institucional que nos va a regir de aquí en adelante. O bien seguimos con la que estamos hoy en día, puede ser cualquiera de las dos. Y ahí la gente va a decidir cuál prefiere, si la que tenemos hoy día o bien si queremos esta nueva que se viene, pero la gente lo importante es que lo haga informado, Mario. Ya, lo saco de su rol de abogado porque sé que usted es hincha con la camiseta puesta de su comuna, que es Penco y Lirquén. Viene el verano. ¿Usted le recomendaría al turista, al ciudadano acá de la zona del país, que vaya a su tierra a conocerla, que hay playa, que hay lugares hermosos, me imagino, y hay algunos lugares específicos Sí, mira, donde sí. vive usted? Yo siempre voy a recomendar mi comuna, o sea, yo siempre voy a hinchar justamente que es la comuna más linda. A mí en lo personal me encanta mucho caminar hacia el sector de la Cata, ¿ya? Porque ahí hay unas formaciones prehistóricas donde se forman unos pozones también, donde los niños pueden jugar, sacar mariscos. A mí en lo personal me encanta eso, yo jugaba ahí cuando chico, entonces hay también un tema un poco emocional, sentimental, y me encanta ese lugar y lo recomiendo siempre plenamente. Creo que es un lugar con mucho potencial que se le podría sacar harto provecho, la gente podría ir a conocerlo, hay fósiles también, la idea es que no los recojan, ¿no es Claro. cierto?, que los dejen ahí, pero Para sí, llegar a la playa de la Cata hay que pasar por el barrio chino, ¿o no? sí ¿Por puede el pasar Lirquén? por el barrio Sí, chino uno, efectivamente, o sea, va a pasar sí o sí por al lado del barrio chino, quizás no sí, por dentro, pero sí. sí o sí tiene que pasar por al lado, por el frente del barrio chino para llegar a la playa Lirquén y para llegar a la Cata. Bueno, Penco igual tiene una playa muy Sí, claro, bonita, que es costanera. muy grande. El Lirquén no tiene una playa tan grande, ¿eh? Penco tiene una playa mucho más ancha y más larga, pero yo creo que ambas tienen su atractivo a su manera. Muy gentil, gracias.
Muchas gracias, Mario Muy Alejandro, bien. por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Nos ha venido a acompañar el abogado Luis Guerrero Soto, abogado constitucionalista, para hablar de ese tema, de la Constitución y de varios otros acá en nuestra casa televisiva. Hacemos una pausa y volvemos.